Bueno, y por último lo que vamos a ver es el peso que puede tener lo que es la parte opaca con la parte acristalada. Bueno, como veis aquí en el listado aparece, pone transmitancia de la envolvente térmica. Bueno, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué conclusiones podemos sacar nosotros de aquí? El asunto es el siguiente. Mira, la fachada, en este caso en nuestro edificio, la fachada tiene una superficie de 38 metros cuadrados y los huecos suponen 16,54. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que la parte maciza pues son esos metros y la parte de huecos pues son esos metros. Si nosotros sumamos la parte que en este caso importa, que es esta, pues son los 17 y pico, o sea, perdón, los tre- son los, son los 38,17. Y si sumamos los huecos de las ventanas, en este caso todas las ventanas, pues esta suma de aquí, van a suponer los 16,54. ¿Qué ocurre? Cada parte tiene un peso, ¿no? O sea, se supone que cuanto más superficie, pues más peso va a tener. O sea, cuanto más superficie tenga de uno, más importancia va a tener a la hora de calcular la media, ¿no? En este caso se calcula una media ponderada. Fijaos, o sea, le da más peso al que más superficie tiene y menos importancia, o le da más importancia al que más superficie tiene y menos importancia al que menos. Ya, por ejemplo, si yo lo que hago aquí es, en vez de pegar una hoja de cálculo, imaginaos, la fachada uno tiene un dibujo cualquiera, ¿no? Este dibujo, por ejemplo. Este dibujo tengo una fachada uno, una fachada 2 y tengo dos huecos en esta fachada y tengo un hueco en este. Lo que he hecho yo aquí es, pues, poner la superficie de uno, la superficie de la fachada 2 y la superficie de los huecos. Vale, bien, sumo las fachadas eh, y lo que hago es crear un porcentaje con respecto al total de la superficie. Me crea un porcentaje, el porcentaje supone una fachada y la otra, ¿vale? Bueno, perdón, o sea, me crea un porcentaje que es el peso que supone esta en la parte maciza y un porcentaje que supone en la parte de los huecos. Bueno, sobre esto le aplico la transmitancia que tiene cada uno y me da, pues aproximadamente, esto es algo general, me da aproximadamente, pues la transmitancia total de los dos. Bien, esto sería la transmitancia total de los dos. Esto sería esto de aquí, ¿veis? La transmitancia total de los dos, que sería lo que yo tantearía en un principio. O sea, lo que hago es tantear, no exactamente calcular, porque el programa tiene en cuenta otra serie de variables, ¿vale? Ese número sería aproximadamente este. Vamos a ver. Ese número sería aproximadamente este. Este pone coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica. Eso, para mí la envolvente térmica es la parte hueca y la parte tal. Lo que pasa es que, bueno, el programa tiene en cuenta también por los puentes térmicos y otras serie de datos. Vale, entonces, fijaos, en ese caso sería el 0,69. Con un modelo ideal, compara y dice el K-límite puede ser 0,70. Bueno, sobre esto que vamos a calcular nosotros, pues tendríamos una idea aproximada de si el edificio lo estamos diseñando pues eficientemente o no. Vale. ¿Cómo se calcula esto? Vamos a aprovechar los recursos de AutoCAD en este caso. Fijaos, AutoCAD en esta versión a 2023 tiene una acción que pone aquí medir. Tiene una especie de medir que pone medición rápida. Fijaos, esta rápida es una nueva opción que tiene en la parte de AutoCAD. Bueno, esta medición rápida, ¿qué hace? Pues que seamos capaces de conseguir datos de una manera más rápida, como dice, ¿no? No a la antigua usanza. Si yo tuviera que medir, por ejemplo, si yo quisiera medir esta dimensión y esta dimensión, ¿qué tendría que hacer yo? La aplico a distancia, voy aquí y como quiero medir las dos, me vengo aquí, por ejemplo, pincho, y entonces aquí en donde pone distancia, pues sé que la parte X, bueno, la parte X, por ejemplo, es 1,20 y la parte Y es 1,20. Vale, por ejemplo, ¿veis? 1,20 y 1,20. Bueno, pues con esta opción de aquí, a medición rápida, me sitúo sobre esta opción y me da directamente las medidas. ¿Veis? Me pongo aquí y me da medidas igual. Me doy aquí. O sea, esto es una ventaja, ¿no? Si además de medir rápidamente, lo que hago es pulsar en este hueco, me da la superficie, ¿veis? Área 1,44. Y además, si pulso aquí, lo que me da es el área total menos los huecos, ¿eh? Me da 5,51. Bueno, para aprovechar esta ventaja que tiene AutoCAD,
en la medición rápida, lo que he hecho es calcularme la superficie de cada uno. Fachada 1, 10,51, fijaos. Me pincho aquí, me voy a medir rápida, y pincho y me da, pincho aquí y me da 10,51. Vale, me aquí me da 5,96. Bueno, pues estos datos los llevo aquí, y en las ventanas pues he hecho lo mismo, lo calculo directamente. Una vez que tengo esto, lo que he hecho es un sumatorio de las fachadas para saber la cantidad de parte maciza que hay. Y en los huecos igual. He sumado y me da la parte total. Entonces, con esto lo que hago es un porcentaje. O sea, sobre el 100%, que en un principio son los 21,55, los 25, que son los metros cuadrados totales, si yo midiera el total, pues me daría esto. ¿Qué supone la parte maciza? Pues un 76%. Y la parte hueca de los huecos, pues un 24%. Si yo lo que hago es aplicar una transmitancia, por ejemplo, tipo, la transmitancia térmica de la parte maciza, imaginaos, me voy aquí y digo, bueno, yo quiero conseguir, bueno, imaginaos, bueno, voy aquí a los valores orientativos de transmitancia. Pues yo quiero, o sea, me dice orientativos, porque para que me cumpla, debería tener esto. ¿Veis? Por ejemplo, en muros, suelos y montajes al exterior, pues tiene que ser 0,27, ¿vale? ¿Veis? El conjunto de marco de vídeo debería ser 1,6. Entonces, voy a ir al límite, 0,27 y 1,6. Me pongo aquí 0,27, yo diseñaría una fachada con 0,27 y 1,6. ¿Veis? Entonces tendría un valor, en un principio, de 0,58, que si lo comparase a lo mejor con el límite, ¿ves? 0,58, pues sería menor que el 1,70. Entonces yo tengo que ir a carpinterías, por ejemplo, o sea, a muros, diseñar muros que tengan una transmitancia térmica de 0,27 y diseñar huecos, en principio, de 1,60. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Fijaos, yo he cogido aquí, bueno, al diseñar mi parte maciza en la fachada, ¿veis? He ido a uno a 0,25, que supera los 0,27, o sea, es un poco menor, ¿vale? Y he ido, por ejemplo, a ventanas, con 1,48, ¿veis? 1,48 de diseño, que es menor que 1,60. ¿Por qué? Pues para yo curarme en salud. Porque luego el programa lo que va a hacer es aplicar una serie de coeficientes o penalizar, por ejemplo, con los puentes térmicos si tuviera. Vale, pues luego las orientaciones y tal. Bueno, entonces, con esos datos, yo calculada la obra, o sea, calculado lo que tengo yo, veis, me sale 0,69, ¿vale? Me sale aquí, perdón, he visto, o sea, me sale 0,66 por las penalizaciones que va buscando el programa, ¿vale? Con respecto al 0,60. Pero con este dato, o sea, con este dato, simplemente con estos datos, pues yo tengo un valor aproximado de dónde tengo que llegar. O sea, tengo que diseñar una fachada que tenga por lo menos 0,27 y 1,60. Bien, entonces, ¿qué he hecho yo aquí? Fijaos. ¿Qué me da? 0,58. ¿Ves? Esto es lo que ha pasado aquí en esta obra, en este edificio. Vale, pues con esto, ¿cómo se calcula? ¿Veis? Entonces fijaos, yo cojo y digo, la superficie la superficie por el valor de la transmitancia, que en este caso es este, es la superficie por la transmitancia más la superficie esta por la transmitancia, y lo divido entre el total, que es esto, 21, ¿veis? De 15 de total. O sea, esta es la fórmula que empleo yo. Entonces, con esto le doy más peso, o le doy más peso a la superficie que tenga, y luego pues le aplico el valor de la transmitancia. Bueno, esto es media ponderada. Podéis ver en internet cómo se calcula media ponderada. ¿Veis? Pues esto aproximadamente es lo que tengo yo aquí, en la obra, ¿no? Entonces, si yo diseño, por ejemplo, otro edificio, en el que el porcentaje de huecos sea mayor, pues a lo mejor me cumple. Fijaos, imagínate que tengo yo un 30% de espacio maciza y una parte de hueco de 70. Aquí doy 0,27 y aquí pongo 1,6. ¿Vale? O sea, puedo echar un tanteo. Fijaos cómo se me va esto. O sea, si yo lo que hago es diseñar una fachada con un porcentaje de huecos muy grande, pues entonces, ¿qué ocurre? Para que esto me cumpla, para que yo baje a los 0,60 que necesito, pues tengo que, o sea, diseñar una fachada con mucho aislamiento, o sea, va a ser mucho más cara. Y diseñar unas ventanas para que esto me baje. O sea, unas ventanas con una transmisión térmica mucho menor para que esto me cumpla. O sea, imaginaos, pues tengo que poner una fachada aquí, yo que sé, que tenga 0,15
Fijaos que ya es excesivo, y aquí unas ventanas de 1,30. Entonces, inclusive o sea, gastándome mucho dinero en la parte maciza y gastándome mucho más dinero en una fachada con unas ventanas con un aislamiento térmico excesivamente excesivo, pues no llegaría a cumplir con esto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que lo que hay que hacer a la hora de diseñar, pues tener en cuenta también esto. Entonces, un tanteo aproximado puede ser con una hojita de cálculo muy sencilla, ¿vale? Para todo esto. Vale, esto lo que significaría, pues, es el peso de la fachada. Eh, bueno, pues con esto intento un poco aclarar a la hora del diseño, hacer un prediseño, pues de los huecos que tenemos y de no encarecer a lo mejor mucho lo que es una fachada. O sea, encarecer, bueno, encarecer lo que es la obra. Y hay que pensar un todo también que bien, está muy bien que la casa tenga iluminación, pero eso va a suponer que nos vamos a gastar mucho más dinero, nos va a costar mucho más dinero lo que es el hecho de hacer una vivienda con una envolvente eficiente. ¿Vale? Y tener claro lo que todo el mundo tenemos presente. Una ventana, o sea, una fachada con mucho hueco, pues va a ser mucho más cara o se nos va a ir mucho más el calor, eh, justamente por eso, porque tiene los huecos. Aunque diseñemos, eh, aunque coloquemos una carpintería que tenga mucho aislante térmico. ¿Vale? Entonces, tenemos que jugar. Iluminación, pérdida de calor, bueno, pasta que nos va a suponer, o dinero que nos va a suponer joder, los cristales, que es lo que más vale. Bueno, con esto entiendo que puede ser suficiente para comprender un poco esto de aquí. ¿Vale? Bueno, pues en un principio nada más por todo esto. Si veis que os va gustando estos tutoriales, ya no son tanto de dibujo, aunque siempre meteré algo de dibujo, como por ejemplo es esto. Esto de la fachada es un buen dato a la hora de calcular esta opción. Haré un tutorial a lo mejor de AutoCAD diseñando esto corto para que veáis cómo funciona. Entonces, aquí se ve exactamente. Esta es una opción muy buena que tiene la versión de 2023 para todo esto. Vale, pues nada más. Si os ha gustado los vídeos, darle a like. eh, Suscribiros al canal para ir recibiendo nuevos tutoriales. Y en fin, creo que esto puede completar un poco estos tres tutoriales o estos tres tutoriales cortos quizá de comentarios. Pueden completar el, eh, este tema de Cipeter Plus. Eh, no descarto tampoco en hacer uno un poco más completo. Pero bueno, con esto puede ser una base para que podáis meteros en profundidad en estos tutoriales. O sea, en este programa que también es gratuito. Pues nada más. Hasta luego entonces.